¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Radio Sinapsis, Conexiones Inteligentes. Hoy como siempre nos acompaña el buen Parra. ¿Cómo estás, Parra? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Anduvimos de gira. Luego va a salir un episodio de el podcast también de una amiga, Alejandra López. Ya les estaremos mandando también la liga para que la visiten. Muy buen podcast. Te invitó, dijo que a ver cuándo vas. Pero pues, Sí, sí, sí. esperamos verme pronto. Y bueno, hoy tenemos un tema especial y a un invitado especial, José Pablo Simón, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues Bien, contento bien, de pues estar con ustedes. gracias por tu tiempo para platicarnos de un tema muy interesante al cual vamos a ir adentrándonos poco a poco. Pero sabemos que traes pues que vienes a hablarnos de un tema muy interesante, pero también de un proyecto personal que estás lanzando. Y pues nos gustaría que nos platicaras un poco a quién va dirigido este programa del que nos vas a platicar hoy. Bueno, es una iniciativa que empecé a trabajar hace un par de meses. Está dirigida pues a personas, a profesionistas básicamente, de cualquier edad que a lo mejor por fuera parecen funcionales, pero que por dentro saben que hay algo que les cuesta más de lo normal, que que los hace sentir diferentes y los desgasta mucho en su chamba, ¿no? O sea, si tú te identificas con escenarios como que eres inteligente y capaz, pero nada más no te puedes enfocar o no puedes ser constante o procrastinas o a lo mejor te sientes muy saturado mentalmente con facilidad. Este, y bueno, la clásica, si tienes o has tenido burnout, agotamiento laboral, esta iniciativa es para ellos. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos así brevemente en qué consiste este programa. Pues mira, se trata de ayudarlos a entender cómo funciona su mente y convertir eso en resultados. ¿Por qué menciono el cómo funciona su mente? Porque sí, el enfoque más estratégico de esta iniciativa es hacia, no lo quise decir desde un principio, pero hacia personas que efectivamente se encuentran dentro del universo neurodivergente, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo saben, entonces por eso no me gusta iniciar con esas palabras, pero sí, justamente cuando sienten que hay algo que no está jalando, ¿no? Lo que les mencionaba al principio, pues muchas veces nos encontramos, sobre todo en adultos, con gente que puede tener un TDA no diagnosticado, incluso un autismo y bueno, muchas otras neurodivergencias. Y básicamente lo que buscamos darles es que logren ese enfoque que naturalmente no están teniendo, reducir su caos mental, eh, cuestión de organización, priorización, toma de decisiones, energía para trabajar incluso, y algo bien importante porque esto evidentemente viene de una experiencia personal, deshacernos de la culpa y la frustración. Muchas veces la persona con una neurodivergencia pues, pues pasa toda su vida creyendo que es lento o que es tonto o que aunque sabe internamente que puede, algo lo detiene siempre para llegar al resultado. De acuerdo, de acuerdo. Fíjate Adelante, que Parra. ya hablando un poquito más específico sobre esto, primero que nada tengo que aclarar. Una, su servidor sí está dentro del espectro autista. Lo supe, de hecho, cuando mi hijo ya tenía 3 años, me lo diagnostican a él, que curiosamente es el tema de hoy. Y cuando lo diagnostican, dicen generalmente viene del padre, a veces de la madre, y explican el espectro autista, que son
ponle, pues, un ejemplo vano, 20 cosas que identifican a los neurodivergentes, pero de esas, digamos que es como un ecualizador de audio, entonces va del 0 al 10 que te gusta o al 100. Y se supone que las personas que tienen o que son neurodivergentes tienen todas esas 20 cosas, pero en diferente, digamos, medida. Entonces algunos no se pueden expresar correctamente, otros, como yo, hablan demasiado y son a los que más les cuesta trabajo que la gente crea que tienen alguna cuestión de esta índole. A mí me pasó mucho tiempo y cuando ya te checas, generalmente está pasando ya con los adultos, como bien lo dice José Pablo, te das cuenta que todo encaja, que muchas cosas que no te parecían, que muchas cosas con las que batallaste tienen que ver con eso. Me pasa con mi hijo actualmente que las cosas que él hace, yo las hacía. Ahora, afortunadamente, hay cuestiones a su favor hoy en día de las personas que tengan autismo o algún otro tipo de situación de esta índole, porque ya cada vez está primero nombrando, digamos, esta situación que podría resultar en un principio, digamos, extraño para los neurotípicos, que son las personas que no padecen de esto. De hecho, los neurotípicos no creen siquiera que exista. No, es muy difícil convencerlos algunos. Todavía hay mucho, digamos, hay muchas situaciones en las cuales ellos niegan que exista, pero la verdad es que es real. A veces me preguntan, oye, ¿por qué ahora se puso de moda? No se puso de moda. La mayoría de las personas adultas no están diagnosticadas y nunca se lo preguntaron, pero si van y se checan, seguramente va a salir algo. Es el caso de muchas personas. Otra, desgraciadamente en los casos que eran fuertes, sí existían, pero iban desgraciadamente a alguna institución de salud mental y a veces las familias ahí los dejaban, no importaba si tenían o no recursos para tenerlos en la casa. Es difícil también, vaya, en este sentido, en ese espectro, si hay personas que se les dificulta hablar, también tuvo que ver con que les hizo o les dio dificultad para el resto de las cosas. Entonces muchas cosas en ellos no se desarrollaron. A los que se refiere José Pablo son precisamente a los que de alguna manera pudieron ser funcionales, vivieron toda su vida como pudieron, pero sí sentían que le era más difícil que al resto de las personas. Bueno, básicamente hay cosas que se nos hacen más fáciles que a los demás y se nota, pero hay cosas que se nos hacen más difíciles que los demás y se nota más todavía. Sí, totalmente. Es correcto. Creo que muchos coincidimos en experiencias, sobre todo quienes ya tenemos a lo mejor algún tiempo en la vida profesional y ahorita con todo esto que está comentando tanto José Pablo como tú, Parra, pues seguramente nos empezamos a identificar. Y antes de entrar un poco más a la historia de cómo llegó José Pablo a esta iniciativa, que nos diga también su nombre y demás, José Pablo, cuéntanos un poco cuáles son los beneficios o cómo puedes ayudar a estos profesionistas que se identifican con estas situaciones. Pues mira, básicamente la iniciativa consiste en un programa práctico de acompañamiento personalizado. Es un programa intensivo. Bueno, tenemos un par de versiones, una más light, una más premium, pero la idea en general es echarnos par de semanas o incluso hasta 30 días, dependiendo el programa, acompañando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detectar dónde están los bloqueos en la organización, en la concentración o el enfoque, en el burnout, en los hábitos que tenga la persona, sus niveles de saturación y desde luego niveles de temas más bien de neurodivergencia. Aquí no vamos a diagnosticar a nadie, no se trata de eso. Yo no soy ni psiquiatra ni neurólogo. De hecho, soy un ingeniero industrial que, como decías, Esteban, tengo más de 20 años trabajando en el mundo corporativo y con base en mi experiencia y lo que yo he estudiado respecto a mi propia condición,
pues la idea es construirle a mi cliente un sistema, por llamarlo de alguna manera, personalizado de rutinas, herramientas, toma de decisiones, estructura, y obviamente se les da un seguimiento durante todo este tiempo para estarlos acompañando. No es terapia, como les digo, no se trata de coaching motivacional, no les voy a decir tú puedes, ¿no? Sino más bien adaptándonos a la realidad de cada persona, sí enfocarnos en esos, perdón si de repente uso lenguaje muy godines, ¿no? Pero enfocándome en los pain points, ¿no? A lo mejor está el que nunca llega a las fechas de entrega, ¿no? A lo mejor está el que a media reunión se empieza a saturar y más curioso, pero y complementando también un poquito lo que decía Parra, para el neurodivergente muchas veces la presencialidad es más incómoda, ¿no? A partir de la pandemia, que muchos conocimos el home office, encontramos que es mucho más cómodo, pero pues también es de esperarse que cada vez se tiende más otra vez a tener reuniones presenciales, a estar frente a frente, y para el neurodivergente puede llegar a ser muy desgastante. Entonces, es irme a esos puntos y atacar, no con ideas u ocurrencias mías, sino con ciertas metodologías documentadas, obviamente, de estudios de distintas universidades, de la OMS, como digo, no es un tema clínico, pero sí es decir, si tú estructuras de esta manera tu día a día, puede funcionarte mejor, ¿no? Buenísimo, Hay dos buenísimo. cosas muy importantes en eso que estoy viendo. Una, dices que, y me imagino, vas estudiando cada vez más con las cosas que van saliendo, porque se están realizando estudios constantemente y a diferencia de hace 40 años, pues ya hay. Otra muy importante, y que creo que es un plus que tú das y que nadie más creo que da, es que si bien hay instituciones que ya ayudan a personas, sobre todo a niños, con estas situaciones de ser neurodivergentes, el problema es que los que lo aplican o los que crean estos conceptos para ayudarlos no lo padecen, no tienen, bueno, no es un padecimiento, pero no lo tienen, ese es el asunto. Entonces, o por lo menos yo me pregunto si cuando hacen esos programas, ellos, si lo haces, le preguntan a alguien que tiene la condición, porque es una condición a final de cuentas. ¿A qué voy? Con mi hijo le ha pasado que él tiene más beneficios que yo, porque las personas neurotípicas a su alrededor, que son su familia, que si lo quieren mucho, no saben cómo ayudarlo, y de repente le digo, ¿sabes qué? Es que lo que él siente es esto, o lo que siente es esto otro, porque me acuerdo, que es parte también de ser neurodivergente, te acuerdas perfectamente de tus sensaciones en ese momento, y puedes explicarle a los que no lo son, más o menos, y eso ha ayudado bastante. En este caso, tú mencionas que tu programa es con base a tus mismas experiencias y obviamente la literatura que cada vez o cada día va aumentando afortunadamente. Así es. Exacto. Y sabes, Y, algo bien importante, perdón, Esteban, es muy rápido. Algo bien importante aquí, y donde evidentemente tienes que haberlo vivido. Igual no la situación exacta, específica, pero cuando uno crece, yo nací en los 80s, como decía Parra, pues ni cómo saberlo, y además en mi caso sí, y seguramente como en el tuyo, encontramos la manera, el caminito para ser funcionales, para poder ir a la escuela y pasar de grado, ir avanzando, conseguir trabajo. Pero al menos en mi caso, yo crecí con muchos sentimientos de culpa, ¿no? De puta, otra vez se me olvidó, otra vez me atrasé, otra vez no me desperté, ¿no? claro, Y aquí es donde justo al momento de empezar a empaparte
de esta información, pues te empiezas a perdonar muchas de esas cosas. Incluso, te das cuenta de que, bueno, si yo funciono mejor, por decir algo, en las noches, pues, ¿por qué no hacer ajustes a mi horario? ¿No? Para no crear una expectativa de mi trabajo que no se va a cumplir, cuando al final la calidad va a ser la misma o mejor, porque sí hay un punto bien interesante y con esto cierro esta intervención. Yo sí considero, y Parra no me dejará mentir, que llámese autistas funcionales, llámese gente con déficit de atención e hiperactividad, tenemos un superpoder. Y si aprendemos a explotarlo, ¡puf!, no te quedas en el promedio. Puedes llegar mucho más arriba. Ese es muy buen punto que platicábamos antes de iniciar la conversación, pero que es muy importante retomarla un poco más adelante. Pero para no perder un poco el hilo, y sobre todo que no se nos olvide, que nos recuerdes cómo se llama tu iniciativa y dónde te contactamos. Y a partir de ahí, pues que nos cuentes justo cómo llegaste a esta iniciativa, ¿no? Ok, la iniciativa se llama Neuroexecutive Lab. Muy agringado el nombre, pero vendedor, esperemos. Me pueden encontrar, de todos modos, si podemos meter ahí en pantalla el nombre, me pueden Claro. buscar como Neuroexecutive Espacio Lab en Instagram y en LinkedIn. Por lo pronto, se está empezando a trabajar en contenido más específico que se va a tener en un sitio web. Y pues bueno, ¿cómo llegué aquí? Bueno, me imagino que después de este inicio donde tanto Parra como su servidor y no sé si tú también andes en ondas parecidas, nos enteramos de que siempre no éramos neurotípicos, aunque no conociéramos ni siquiera la palabra ni neurodivergente ni neurotípico, pero pues pasados los 40, ¿no? Así es. Yo particularmente me enteré, bueno, miento, en alguna ocasión en mis 30s, por ahí del 2011, empiezo a tener problemas del trabajo que no había tenido yo antes, en un trabajo nuevo, porque finalmente había durado mucho en un trabajo anterior y pues, al menos no detecté yo esos problemas. Pero bueno, me sugiere un amigo, oye, date una vuelta con mi psiquiatra, no te asustes, no estás loco, pero a lo mejor estás teniendo temas de concentración. Así, así se le mencionaba o así se le describía en el 2011, estamos hablando hace 15 años, parece reciente, pero ya no es tanto. Y sí, por ahí me hicieron algunas pruebas y me diagnosticaron con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Y en ese momento, aun cuando me medicaron, yo lo tomé como he de ser bien distraído. Claro, es que soy muy distraído. Y no le di mayor importancia. Pasa el tiempo, me caso, tengo una hija, tengo dos. Y a mi hija pequeña, mi hija mayor tiene 6 años, la pequeña tiene 2. El año pasado, cuando quiero inscribirla a la escuela, en la escuela me condicionan la entrada de mi hija después de una breve evaluación y me la condicionan sin querer mencionar la palabra porque detectan rasgos autistas y la condición precisamente fue ir con una psicóloga, una neuropsicóloga, para hacer un mapeo y pues finalmente ella es la primera en sacar el término trastorno del espectro autista.
Evidentemente para mi esposo y para mí esto era tan nuevo como para cualquier neurotípico, como lo mencionaba hace rato Parra. No sabíamos nada. Sabíamos de autismo lo que sabe cualquier persona que vea a lo mejor una película donde salga un autista, la serie del Good Doctor y nada más. Entonces empezamos a documentarnos, a buscar literatura, a buscar podcasts, a buscar programas en YouTube. Nos damos cuenta de que hay muy poca información, información seria sobre esto, menos en Latinoamérica, si acaso en España, pero bueno, me empiezo a ir, una disculpa por las ramas, pero pero al empezar a estudiar esto, yo empiezo a notar rasgos igualito que como dijo Parra, donde digo, oye, yo de niño sentía eso, yo de niño viví eso, y esto, y resulta que empiezo a encontrar rasgos autistas en mi historia, y además me acuerdo de ese viejo diagnóstico de TDAH, y entonces busco a un nuevo psiquiatra, y lo primero que me dice, después de escucharme hablar media hora, por supuesto que tú tienes TDAH, no tengo la menor duda, y está muy mal que hayas dejado tu medicamento hace 15 años, toma, aquí está tu receta, y si quieres funcionar mejor, al menos deberías estar tomando esto. Básicamente digo, no es ningún anuncio, ni mucho menos. Lo que me mandaron es el famosísimo metilfenidato. Y sí es una muleta, ¿no? Para poder concentrarte un poco mejor en tus actividades. Sin embargo, pues me doy cuenta que no es suficiente, ¿no? No es suficiente, y es en donde entonces yo empiezo a conectar con historias recientes mías en el mundo laboral. Y digo, aquí no solamente era el tema de concentrarme, de hecho había muchas otras cosas, ¿no? Que ya las mencioné hace rato, no quiero repetir mucho, pero empiezan, y seguramente para ahorita, si quieres, platícanos un poco, pero seguramente te pasó que piensas, es que si yo hubiera sabido que mi lugar estaba en esta minoría, y hubiera sabido todo lo que significa tener TDA con rasgos de autismo, le llaman doble excepcionalidad cuando tienes rasgos de dos neurodivergencias. Pues yo creo que me hubiera ido mucho mejor, o al menos me hubiera desgastado mucho menos en mi último trabajo. Justo salí hace poco de una empresa importante, llevaba yo 12 años ahí, o sea, sí se puede, pero pues claro, el desgaste, pues yo terminé normalizándolo, ¿no? El estrés, el burnout, de repente me tomaba vacaciones, no me servían de nada porque regresaba a lo mismo, y a los 3 días otra vez, pero si yo hubiera sabido, qué diferente hubiera sido, ¿no? Y por eso ¿Sabes qué? Vamos a compartirlo. Perdóname, ahora sí. Hay dos situaciones. Una, que como bien dijiste, la verdad es que es más difícil o la vida es más difícil un poquito en algunas circunstancias cuando tienes autismo o algún tipo de esta situación. Sin embargo, la parte positiva es que también hay empresas, sobre todo los que se dedican a programación, a hacer programas para las apps, para lo que tú quieras, que contratan específicamente y recientemente a personas con autismo o con estas situaciones, precisamente porque la manera de pensar suena un poquito más robótica. A lo mejor suena feo, pero es real, y lo digo y lo puedo decir porque me pasa. Y pones más atención en las líneas de programación cuando realizas alguna app o alguna otra situación.
Entonces, otra cosa que decía, sí es muy importante, es cuando ya te conoces a ti mismo, cuando ya tienes de preferencia, y definitivamente hay que hacerlo, buscar un diagnóstico. Ya pueden también medicarte si es que es el caso, Ujú. y puedes tratar de funcionar todavía mejor, no solo por ti, sino por los neurotípicos que también están alrededor. Te mencionaba antes de la plática que si bien para un neurodivergente como nosotros es difícil vivir en este mundo, también para los neurotípicos que nos aprecian, pueden ser familiares, pueden ser amistades, es difícil también interactuar con nosotros, esa es la realidad. Otra cosa muy importante es que así puedes mejorar tú también. Y no me voy, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no me voy sin decir esto. Una de las situaciones más fuertes es que, por ejemplo, los medicamentos para la población no son para todos. Una aspirina, irónicamente, le va a No. ayudar al 99.9% de las personas y habrá unos que no. Esa es como dijiste tú, que eres diferente, ¿no? A final de cuentas, sin hablar de fenotípicos ni nada. Pero en el caso de las cuestiones de autismo o neurodivergencia, ese es el verdadero problema y te lo digo por conocimiento de causa con mis hijos, con mi hijo, y con un servidor, es el medicamento que a él le puede servir no me sirve a mí y no te sirve a ti. Es correcto. Es más específico todavía. Entonces, para atinarle al medicamento que te va a ayudar si tienes alguna situación de esta índole, es más difícil y es a prueba y error. Imagínate, pues no te imaginas, lo sabes y lo vives. Entonces tú dijiste, ya me dan un medicamento, pero no funciona. Bueno, vas a tener que seguir y seguir y seguir, ver alimentación, ver si lo puedes manejar por cuestiones físicas, haciendo ejercicio o alguna otra cosa, o haciendo ejercicios mentales, o quitándote vicios, porque también, irónicamente, aunque parezca lo contrario, te tiendes más a caer en los vicios. Sin saber que era neurodivergente, un buen amigo me dijo, no hagas tal o cual cosa porque tú sí te vas a enviciar, sin saber nada, me dejó como los 20 años. Y no quito más porque ya estamos sobre eso, pero ya es para un poquito para despedirnos. Pero sí, yo creo que valdría la pena hacer otro podcast, unos 2 o 3, porque la verdad es que el tema está larguísimo y Sí, no, apenas tenemos para dar y regalar. Sí, la verdad es que da para mucho el tema. Estamos por terminar, pero agradecemos la presencia de José Pablo Simón con este tema y muy enriquecedor, sobre todo, tanto de José Pablo como de Parra, el que nos compartan situaciones familiares, que seguramente muchos de los que nos verán están identificados. Y pues de mi lado también comparto mucho de las situaciones, aunque desde otro ámbito en el tema personal, pero pues muy identificado como muchos seguramente de los que nos escucharán. Entonces, para no sé cuánto tiempo nos quede, pero si no, pues nos despedimos para la próxima. yo creo que valdría la pena irnos despidiendo. Unas últimas palabras de José Pablo, pero ya estamos a los 4 minutos de acabar. Muy bien. Excelente. Pues bueno, para cerrar un poco, sí podemos colgarnos 2, 3, no sé cuántos programas hablando de esto. Aquí lo importante es, número uno, saber quién se ha sentido de la manera que les hemos platicado, que no están rotos y tampoco están solos. Este, no es falta de capacidad, no es falta de intención o incluso de motivación, es que el mundo no está diseñado para gente como nosotros. Sin embargo, sí hay maneras de darle la vuelta y, y vivir una vida más rica, ¿no? Básicamente, aquí lo importante es pasarla bien. No, si tú la pasas bien, yéndote por la derecha y él por la izquierda, perfecto, cada quien. Aquí la diversidad ya no solo podemos hablar de LGBT, de gente con discapacidades visuales. Visuales me refiero a que se pueden ver, visibles más bien. Eh, es necesario integrar al tema de diversidad todo este tema de salud mental, de discapacidades invisibles, pero mientras eso pasa, aquí podemos platicar de muchas herramientas que nos han funcionado y qué mejor que sea de alguien que lo vive y no
no necesariamente alguien que ha estudiado y revisado, pero se ve diferente detrás de esta lente. Me gustaría cerrar un poquito de mi parte con, para todos los que nos ven, nos escuchan, por favor, vayan a diagnosticarse, porque sí ayuda bastante, es liberador ya cuando sabes ya tu condición, porque es una condición, y no es un permiso para ser tú completamente y que no te importe, al contrario, es para que busques la manera de que te mediquen si es que necesitas, a lo mejor no, o de que hagas esos cambios que te ayuda en algunas instituciones, algunas dependencias que ya lo están empezando a hacer, y por qué no ir con José Pablo también, ya cuando tengas un diagnóstico también te puede ayudar más, pero a final de cuentas como dice él, sí se puede vivir mejor, aún con esta condición o con estas condiciones, siempre y cuando ya sea certero el diagnóstico. Así es. Correcto. Pues muchas gracias y ya cerrando, también muy importante identificar nuestro lado brillante, ¿no? De nuestro potencial que muchas veces se nos olvida. Pero bueno, seguimos en otro episodio y muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias.